buenas tardes. Estamos aquí el 26 de junio de 2019 en el Día Mundial del Apoyo No Castigue. El día de hoy, como les habíamos comentado, vamos a tener una entrevista con el comandante Ernesto Medellín. Es compañero y amigo y además de todo él es agente de policía. El día de hoy vamos a tener la entrevista Percepción de los agentes de policía sobre los usuarios de drogas y pues con ustedes tenemos a Ernesto Medellín. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, doctor, gracias por la invitación. Pues a tus órdenes. Bueno, pues primero que nada, pues ahora sí que al grano, quisiera que me dieras tu opinión, cuál es la percepción global, tú que eres instructor además de cadetes y agentes de policía en formación. ¿Cuál es la percepción básica de un agente de policía sobre un usuario de drogas? Fíjate que tiene mucho que ver con la cultura de la legalidad. Te lo digo porque actualmente estoy impartiendo, entre otras materias, la cultura de la legalidad. Y cuando platicas con los compañeros policías, se sigue trabajando de manera errónea la prevención con el hecho el hecho equivocado de detener a las personas con la idea de que, como es conocido por la colonia o por los mismos policías, que roba o que se droga, entonces hay un concepto erróneo en la prevención y entonces se sigue deteniendo gente por el hecho de que lo conocen que roba o que lo conocen que consume algún tipo de estupefaciente. Y entonces, te repito, la idea errónea de la prevención se sigue trabajando de la misma manera. El ratero conocido, y para que no vaya a robar, mejor encierro. Fulanito es vendedor, o es el que transporta las cantidades mínimas, y ya lo conoces, va pasando y a ver, páralo y revísalo. Entonces se sigue trabajando de la misma manera en esa parte. Pero por ejemplo, ¿existe al menos un perfil en el cual se diga este tipo o sea, de lo que hablaban del hecho de portación de cara, algún tipo de vestimenta, algún tipo de comportamiento hace que de alguna manera estas personas sean detenidas inmediatamente? Sí, fíjate que difícilmente vas a quitar de la policía esa forma de ver las cosas. Te digo porque no solamente es el policía como tal, habrá, claro está, jóvenes nuevos que se les ha enseñado que el acto de molestia, como marca la norma, tiene que ser justificado, no tiene que ser la mera presunción o como era la antigua, ¿no? La revisión de rutina o el marcado sospechosismo, que tanto se ha manejado el término porque se vuelve una modalidad. Si tú le dices al policía, hay una jurisprudencia que te permite revisar, y ellos te van a decir cuando les digas, es que no me puedes molestar porque no tienes una orden, ¿no? Pero sí se puede revisar a una persona porque un agente de policía marca. O sea, cuando tú como agente es una persona que tiene cierta actitud y sin una orden puedes llegar a decirle lo voy a revisar, o de alguna manera si se resiste hay que reducirlo policialmente, o cómo es la dinámica de alguna manera. En ese caso hay una excepción a la norma que te dice que si la persona adopta una actitud evasiva, O la flagrancia. O sea, la flagrancia, obvias razones, ¿no? ¿Por qué se hace una inspección de persona? Aunque hay mucha gente que está contraria a este hecho, es justificable, aunque sea un poquito incómodo o molesto. ¿Por qué es justificable? Nosotros lo vemos cuando enseñamos al futuro policía, al aspirante a policía, dos formas o dos razones.
por las que les decimos que revisen. La primera, obviamente, es que si una persona dice, ¿sabes qué? Esta persona agarró, no sé, mi celular, ¿no? Ok, tienes que atender la petición de la persona porque uno de los conceptos de la flagrancia es el señalamiento directo de una víctima. Que diga, mis vecinos están consumiendo en la cochera o están afuera de su casa consumiendo, les llaman por teléfono. Okay. ¿Sería, por ejemplo, ese tipo sí, de denuncia? Sí pudiera ser. Te digo, en el caso que te exponía del celular, el policía se ve obligado a revisar porque tiene que descartar el señalamiento. O sea, tú no te puede decir una persona, él me robó, ok, lo esposas y te lo llevas. No, pues obviamente la persona tiene el derecho a la presunción de la inocencia. Entonces el policía se ve obligado a decir, ok, ¿me permites revisar tus pertenencias? Y entonces la intención era revisar a ver si se encontraba en posesión de la cosa que lo relaciona con el hecho del robo, ¿no? Del cual se está señalando. No es que el policía presuma que él tiene en su posesión el objeto, sino que hay un señalamiento directo. Entonces, atendiendo a la víctima, porque es una obligación, pero también atendiendo el derecho de la persona a la que se está señalando, pues vamos a descartar que no encontrar ese producto, ¿no? Para poder hacer una detención, porque tendrías que justificar la detención, la puesta a disposición, porque si no, entonces pues estarías violando su derecho de la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque nada más por la presunción no puede ser. Tan importante es la presunción de la petición que te hace la víctima al señalar, como la presunción de la inocencia de la persona que está siendo señalada. Okay. Y por ejemplo, entonces, el concepto de dosis mínima, por ejemplo, ustedes no traen una báscula en la patrulla ni en la bolsa como para poder decir, traes menos de 5 gramos, ya vete. O sea, de todo modo se tiene que procesar, claro. Tiene que llevar a la fiscalía, tiene que llevar a nosotros a C4, pero ¿cómo es esa dinámica? Retomando el mismo ejemplo, revisas porque estás buscando el celular. Ok, en este caso estás buscando una sustancia. No, a lo mejor estás buscando el celular como el objeto que lo vincula con el hecho en el que se le señala, ¿no? Okay. Pero en esa revisión encuentras una dosis. Okay. Tú estabas buscando el celular porque ahí lo señalan de haber robado un celular. Ok, no le encontraste el celular, pero para desgracia de esa persona, trae una dosis mínima, ¿no? De, no sé, cristal o una sustancia pulverizada o en polvo o un vegetal. Pues tienes que poner a disposición. Si hay una posición mínima, pues vas a llevar a la fiscalía, como se está haciendo actualmente, y obviamente, pues si hubiera una cantidad mayor, pues a la fiscalía con el Ministerio Público de la Federación. Así sería, pero el hecho de que va pasando y como que lo veo sospechoso, eso es completamente atentar contra sus derechos. Por ejemplo, ahorita mencionaste sustancia pulverizada, un vegetal. ¿Qué tipo de sustancias o aparentes sustancias son las que dicen esto me hace pensar que es una sustancia de orden ilícito o una sustancia prohibida? ¿Hay algún tipo de instrucción sobre los agentes o incluso sobre los cadetes en formación que les digan este tipo de sustancia hay que ser revisada, hay que ser, porque yo recuerdo hasta incluso un caso curioso de no sé si un sudamericano que hablaba de que lo habían detenido y que lo dejaron ir porque lo que le habían vendido era estiércol, ¿no? Por ejemplo, y parecía que en este caso era cannabis. Okay. Bueno, yo creo que la gran mayoría de policías hemos estado en diferentes cursos y te ponen videos y te ponen fotografías donde te dicen las características, ahora sí que más o menos que te hacen identificar. Pues una planta de hojas aserradas, pues aterciopelado, con
ciertas tonalidades, olores tal vez, porque recuerdo yo hace muchos años te decían que ponías a disposición y le decías en la puesta a disposición que era una hierba seca con características propias de la cannabis, ¿no? De la marihuana. Y entonces yo recuerdo que pasado el tiempo, algún experto con el que me tocó tomar alguna capacitación, él se ponía en un plan duro como si fuera un juez, un ministerio público, y en pleno curso y nos decía, a ver, dime, o sea, tú dime cuáles son las características propias. No, pues es que no, dime las características propias, ¿cómo es? Y entonces claro que no lo sabes describir porque tú no eres perito en la materia, ¿no? Y el consejo era, no puedes describir en una detención que le encontraste un vegetal con las características propias de la cannabis porque no las conoces y puede variar, ¿no? No, por ejemplo, si ustedes encuentran salvia, difícilmente van a saber, esto que detuvimos era salvia divinorum o sí, claro, no sé, algún otro vegetal que, no sé, mejorana o incluso orégano, o sea, tienen ciertas características que comparten, pero, sí, pero por ejemplo que el hecho que les digan, están en una habitación y huele como a zorrillo o alguna cosa así, sí existe como ese tipo de... No, la verdad es que no lo hay, todo eso se vuelve meramente presunción y la verdad es que, pues como en todo, ¿no? Aunque se ponga en duda, la gran mayoría de los policías son peritos, ¿no? Me refiero a que tienen tantos años en la calle deteniendo este tipo de sustancias que las identifican. ¿Por qué? Bueno, pues no porque lo prueben o porque lo huelan, sino que ya lo has tenido en las manos, ya has observado más o menos la característica, lo pones a disposición y te dicen, no, pues que sí es cannabis, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues ya lo vas viendo. Yo tengo te comparto una situación que me pasó hace muchos años, donde todavía se trabajaba con la presunción, ¿no? Y entonces mi compañero, ya muy veterano, me señala un muchacho que va pasando y dice, este trae un clavo, ok. Y, claro, es algo guardado. Sí, algo guardado. Y entonces va, lo detiene, a ver, ven para acá. Me dice, revísalo, lo reviso y yo no le encuentro nada, ¿no? Aparentemente. Está ahí bien clavado. No, lo que pasa que era una sustancia desconocida para mí. Resulta que mi compañero, yo lo reviso, encuentro unos papeles como de envoltura de cigarros con el aluminio y el papel. Era ácido lisérgico. Ajá, y entonces, digo, ahora lo sabemos, ¿no? Pero en aquel tiempo pues, yo no tenía la mínima idea de qué tenía en mis manos, pues yo los tiré, ¿no? Y me dice mi compañero, no, espérate, trae papelitos. Y yo así de, pues sí, pero estos papelitos, o sea, ¿qué me dicen, no? Resulta que hasta entonces entendí que se embarraba la sustancia y no se percibe. O sea, el que no tenga la experiencia con esa sustancia, que nunca la ha conocido, no le han hablado de ella y nunca la ha palpado, pues obviamente, pues como a mí me pasó, ¿no? La falta de experiencia, pues eran papelitos y yo los tiré. Y no, era la primera vez que yo sabía de esa sustancia, ¿no? Entonces, yo creo que con el paso del tiempo vamos identificando más cosas. Pero te digo, tristemente, la verdad es que seguimos porque soy parte de la corporación, seguimos trabajando con la presunción, como decimos de manera sarcástica, seguimos trabajando con la detención por la aportación ilegal de cara o el marcado sospechosismo. La actitud, ¿no? La actitud, pero te digo, sí, se sigue juzgando por la vestimenta, por la apariencia. Todavía existe el error es que caminaba de una manera que no es normal. Y ahora yo que soy instructor, cuando me dicen eso los aspirantes a policía, yo les digo, ¿y que es normal? O sea, el simple hecho de que, es que si va manejando chueco.
Muy bien, pues seguimos en la entrevista con Ernesto Medellín. Estamos aquí en la Oficina de Reducción de Riesgos y Daños. El día de hoy recordamos que estamos en el 26 de junio de 2019, Apoye y no castigue. Continuamos con la entrevista Percepción de los agentes de policía sobre los consumidores de droga. De nuevo te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Y continuando con este cuestionario, no sé, tú que estás acostumbrado a hacer interrogatorios, pero no sé si estás acostumbrado a ser interrogado. No sé, ¿existe algún tipo precisamente de preguntas que se le hace a los usuarios al momento de detenerlos o al momento de comentarles que van a ser procesados? ¿Se les menciona algo en particular como si fuera una especie de guión de película o al menos, no sé, como si hubiera algún código específico para... Como en las películas La Ley Miranda, ¿no? Sí, o pues tienes derecho a permanecer en silencio, lo que digas será utilizado en tu contra. Fíjate O cállate. Bueno, también les pedimos una disculpa porque tenemos a la unidad K9 que nos está haciendo el favor de dar un concierto. Si han estado oyendo los perros, pues ellos son rastreadores de sustancias y pues me da mucho gusto que puedan asistir también, ¿verdad? Sí, fíjate que pues se atienden los protocolos, ¿no? A final de cuentas existen, aunque hay gente que critica mucho a la policía, ¿no? La policía ha sido muy castigada en su imagen. No dudo que haya compañeros que por sus actitudes hayan generado que la gente tenga esa percepción de la policía, del policía inculto, analfabeta, violento. Actualmente son licenciados en policiología. Hay muchos licenciados en policiología. Por ahí hace algunos años salió una licenciatura en seguridad pública en línea. Hay algunos compañeros que la cursaron, pero independientemente de eso hay muchos tantos que han tomado diferentes carreras o hemos tomado diferentes carreras, por ejemplo. Quisiera agregar que bueno, el comandante Ernesto no solamente es policía, él también es abogado y es maestro en ciencias forenses y criminalística. No solamente es policía, él también es un profesional postgraduado. Así es un gran honor tener agentes que tengan también el deseo de superarse en todos los aspectos, ¿no? Eso a mí me da gusto y quiero hacérselo saber a nuestro público. Gracias. Bueno, es que la verdad digo, recordando yo cuando inicié hace 17 años, poco más, era como que el policía que tenía el bachillerato era así como que lo máximo, así todo, él tiene la prepa y bueno, también ha sido exigida la policía, aparte de que en sus reglamentos se dice que el policía tiene está obligado a aprender más, y además entre los principios de actuación de la policía está muy marcado la profesionalización, entonces eso obliga al policía a aprender más y las instituciones de seguridad pública obviamente se ven obligadas a dar esa facilidad de que el policía estudie. Digo, ignoro los números, las cifras exactas en mi corporación, pero conozco varios compañeros que ya están terminando maestrías. Hay un compañero que tiene, por ejemplo, maestría en Derecho Constitucional y por ahí algunos ya una gran cantidad que han terminado sus licenciaturas, no solamente en Derecho, hay quien ha estudiado Criminología, Psicología, Trabajo Social. Y hay, por ejemplo, no sé, algunas unidades que sean especializadas en la situación de la droga o de tóxicos en específico, narcomenudeo, no, misiones especiales. No, porque a final de cuentas no obliga la ley a que las policías uniformadas, que su trabajo es la prevención, tenga unidades especializadas, ¿no?, en el combate al narcomenudeo y esas situaciones, tal vez no,
pero Como las hay películas, no sé, conocimiento. policía encubierto de narcóticos y cosas de Ajá. ese tipo. No. Sí, con el sistema penal vigente se dice que el policía ya tiene facultad de actos de investigación, pero la verdad es que no sé si hay a quien lo está tomando de manera equivocada y esté haciendo grupos, no tal vez infiltrados, cosas de esas, pero la verdad es que no es función de nosotros. O sea, los actos de investigación es que el policía como primer responsable. Bueno, estábamos hablando de si existe algún tipo de interrogatorio específico que se le realiza a los usuarios, así como, no sé, nosotros nos imaginamos mucho en las películas, escuchamos algún tipo de cuestiones o lectura de derechos, ese tipo de situaciones. Fíjate que sí existe, obviamente, es completamente diferente el hacer un interrogatorio a realizar una entrevista, que es propiamente lo que debe hacer un policía. Un policía solamente puede hacer entrevistas, tanto a víctimas como a testigos y a la misma persona que están señalando de algún hecho. No se hacen interrogatorios, propiamente no le compete al policía el interrogatorio. Y en la parte de la lectura de derechos, es así, definitivamente es obligatorio, porque es un derecho meramente de la persona que va a ser detenida. Entonces sí tiene que haber una lectura de derechos independientemente de por qué sea detenida la persona, porque obviamente debe de saber el motivo por el cual se le está deteniendo y hacia dónde se le va a trasladar. Entonces, si el detenido en cuestión les dice, ¿por qué me detienes? ¿A dónde me llevas? ¿Le tienes que decir específicamente? Claro, es un derecho saber el motivo por el cual es detenido y tiene que saber a dónde va a ser trasladado. De hecho, tiene derecho a informar a algún conocido, algún familiar que va a ser detenido y que va a ser trasladado, independientemente que después le den el derecho de hacer una llamada y cosas como esa. Bueno, otra pregunta. ¿Existe, por ejemplo, algún estigma o alguna, no sé, algún tipo de mala percepción del mismo agente de policía hacia el usuario de drogas? Que les moleste que sean usuarios, que tengan algún tipo de, no sé, de mala vibra, mala leche hacia el usuario de drogas. Claro, mira, te mencionaba la cultura de la legalidad. No quiere decir que hablar de cultura de legalidad no quiere decir que todo lo hagamos bien, sino que dentro de nuestra idea de lo que es la legalidad hacemos ciertas cosas. Y muchas cosas se hacen en la policía muchas cosas se hacen en la policía por tradición, porque seguimos pensando que el tatuado tiene tendencias delictivas, ¿no? Pero por ejemplo un tatuaje, no sé, de una hoja de marihuana en el brazo. Claro, ¿no? Yo creo que sí genera cierta idea, ¿no? Si ves a una persona en el pecho el tatuaje del hijo y ves al otro pues con una apariencia más deteriorada y su tatuaje de cannabis, pues sí te da otra percepción, ¿no? Aunque no quieras. Una playera que tenga, no sé, cierta analogía o parafernalia de cierto uso. Definitivamente habrá quien lo tome de una manera diferente. Es igual que si vas hay un evento de música, de rock, por ejemplo, y los muchachos traen su playera de Fuck the Police. Es obvio que si el policía sabe lo que quiere decir, pues igual se incomoda y habrá quienes nos dé risa, ¿no? Porque al final de cuentas son propagandas y son cosas propias de los muchachos que definitivamente, así como el policía estigmatiza al malafacha, al tatuado, al greñudo, al del piercing, pues también la gente estigmatiza al policía, ¿no? Y hace señalamientos y hace críticas, pero sí, dentro de llamémosle una tradición, y es algo
obviamente malo en la policía, pero sí por tradición, el policía sigue viendo mal al que trae una vestimenta de X identidad que tienen los jóvenes, igual el dirigente, ¿no? O el que, como te decía desde hace un momento, sabemos que consume drogas y trae droga, ¿no? Entonces, sí se sigue trabajando desgraciadamente con la presunción, se sigue estigmatizando, ya no tanto como antes, eso es definitivo. Sí hay mucho respeto por los derechos humanos, pero muy importante mencionar que se sigue trabajando así, aunque ya con los protocolos, el protocolo de actuación, el protocolo del primer respondiente, los derechos humanos, todo esto, y la nueva ley que acaba de publicar el mes pasado del uso legítimo de la fuerza. Hay cosas que van cambiando y eso va cambiando meramente porque el policía también va preparándose, va conociendo, y obviamente hay una mejor forma de trabajar, y ver esto de la situación de la gente que consume, pues vamos entendiendo un poco más las cosas, ¿no? Ya no es como antes, que era pura presunción y es drogadicto, pues hay que tratarlo mal, hay que ser duro, pues diferente con la gente, ahora se entiende de otra forma. Ok, por ejemplo, hacia dentro de la corporación existe cero tolerancia para los agentes que son o que llegan a tener algún tipo de consumo. Definitivamente, yo creo que eso siempre va a estar ahí. No creo yo, digo, es solamente una opinión, pero yo no creo que eso cambie. No creo que, aunque se hablara de un consumo responsable, definitivamente yo no creo que un policía uniformado sea bien visto, aunque fuera autorizado el consumo responsable de alguna sustancia, porque siempre se va a ver mal. Si en el momento, por ejemplo, que existiera algún tipo de legalización, por ejemplo, a mí me tocaba ver en Uruguay que independientemente de que estuviera legalizado, hacia dentro de las corporaciones, incluso empresariales, el consumo estaba completamente interdicto, y de todas maneras pues va a existir tal vez en algún momento un cambio de políticas, que es por ejemplo por lo que pugna nuestra asociación, que existe un cambio de políticas públicas de descriminalización, despenalización. Pero por ejemplo, en el caso de que se diera este tipo de situación, ¿crees que existiría de todas maneras una visión todavía anticuada en relación a la política de drogas o incluso hacia la corporación? Yo creo que definitivamente se mantendría la misma política y la misma ideología, porque estamos hablando de cultura, y Aguascalientes, me atrevo yo a decir que es una ciudad, un estado de una cultura muy conservadora. Hace 4 o 5 semanas estuvimos por allá en Cincinnati con la Asociación Nacional de Análisis Criminal Basado en Evidencia, y algo que a mí me sorprendía es que me tocó ver oficiales de todo Estados Unidos estuvieron ahí, hasta de Canadá también, y había homosexuales y así, o sea, te lo digo muy marcado porque son cosas que aquí todavía se siguen viendo así como que tabú, ¿no? Y en Estados Unidos me tocó ver oficiales activos, hombres, mujeres, homosexuales, oficiales con las manos parecían que traían mangas de tantos tatuajes, barba, pelo largo, cosas que aquí en México no hemos visto. Y en los procesos de selección todavía siguen checando que no tengas tatuajes, y si los tienes, que no sean visibles, y constantemente los exámenes antidoping. Entonces yo creo que definitivamente, aunque ustedes con su trabajo, su proyecto avancen más, yo creo que en las policías se seguiría manteniendo ese mismo estatus. Pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y Canadá, ya 14 estados, esta semana en Illinois ya se autorizó el consumo recreativo. En caso de Canadá, se sigue manteniendo ese tipo de situación, e incluso ahora existen, por ejemplo, situaciones de detención para los que manejan vehículos bajo los efectos de la marihuana, con ciertos nanogramos por decilitro cuando están consumiendo. Y ahora existen, tal vez ahora como nosotros tenemos el torito, ellos tienen una especie de torito para consumo de marihuana, y tienen una manera de tabular este tipo de consumo mientras
se maneja una maquinaria o un vehículo. Incluso estudian ahora exámenes antidoping de saliva para saber si se acaban de consumir mientras están manejando. Pero por eso era interesante que hablaras de esa situación. Bueno, pues por el momento vamos a cerrar la entrevista. Sí es para mí un tema muy jugoso que me gustaría que tal vez en otra ocasión pudieras participar con nosotros. No sé si te interese que te volvamos a entrevistar. Me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista. Yo sé que... Gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti, gracias a la corporación. Les agradecemos muchísimo también al comandante en jefe de Estado Mayor, Francisco Rivera, que nos permitió que realizáramos la entrevista. Por parte de nosotros, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas Aguascalientes, ahora Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, recordamos que estamos en la Oficina de Reducción de Riesgos y Daño. En nuestra oficina repartimos situaciones como preservativos femeninos, preservativos masculinos, realizamos exámenes antidoping y actualmente nosotros entregamos también productos para la desintoxicación de las personas que desean hacer de su consumo una situación distinta, o incluso en el caso del cristal de la metanfetamina pugnamos por disminución del consumo o la total abstinencia de este tipo de sustancia. Por mi parte, pues agradezco al comandante Ernesto Medellín la participación. Recordamos que estamos en el Día Mundial del Apoyo No Castigues, Support Don't Punish, 26 de junio de 2019, y pues me daría mucho gusto que pudieras volver a participar con nosotros, y vamos a entregarle posteriormente un obsequio que es un libro por parte del IMAC, Instituto de Cultura de Aguascalientes, y pues no me queda nada más que agradecerte, Ernesto. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Fer, y sí me gustaría participar con ustedes. Me gustó el proyecto, la leyenda que hace rato yo te preguntaba, me llamó la atención ver los candados de mano en la leyenda de la playera, y yo te preguntaba cuál es la idea, y me gustó la idea, eso de detener a quien está generando el daño, no a quien está consumiendo. Yo creo que yo soy de la ideología que si tratar de detener al que vende las pequeñas cantidades, yo hago una comparación, mientras siga habiendo quien consuma va a haber quien venda. Entonces se tiene que trabajar diferente la política de la prevención a las adicciones. Pues te felicito por ese trabajo. Pues no más es mío, es un proyecto a nivel Latinoamérica. Nosotros tenemos un capítulo muy activo aquí en Aguascalientes. Latinoamérica por una política sensata de drogas, también Harm Reduction Internacional, reducción de riesgos y daño, y pues nuevamente te agradezco mucho esta intervención. Muchas gracias. Cuando me vaya al cielo, porque seguro ahí voy a acabar. Primero voy con José Alfredo, pa' que me enseñe a de veras cantar. Cuando me vaya al cielo, con mis abuelos me quiero encontrar. Voy a buscar a mis muertos, pa' que me digan cómo volar.